vamos a darle a acceder. Una vez que hemos accedido a dicha información, lo que tenemos que hacer en estos momentos, primero, cuando es por primera vez que vas a ingresar al PLAME, tú tienes que sincronizar los datos, ¿no? Te va a aparecer el RUC y la razón social, pero no te va a aparecer tipo de empleador. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sincronizar dicha información. Al sincronizar dicha información, se van a descargar todos los datos del T-registro del empleador, que lo hicimos en el módulo número 3. Entonces, mediante el cual vamos a obtener información de todos los, en este caso de toda la información que hemos ingresado de nuestro empleador, ¿no? En este caso. Entonces, aquí ya tenemos toda nuestra información. Y acá, ¿tiene convenio de estabilidad y exoneración? Si hay un convenio establecido con el Estado, en este caso, tú puedes ponerle sí por defecto o no. Son casillas despegables. Si existiera un convenio, aquí se va a activar la casilla convenio y pones el convenio, ¿no? Por el cual tú vas a pagar ante el Estado. Entonces, aquí pongo no. Luego, mantenimientos y conceptos. Aquí en mantenimientos y conceptos sí hay que ponerle mucha atención, ya que aquí estas opciones van a permitir activar casillas mediante las cuales yo voy a poder ingresar información a través de mi planilla electrónica. Por ejemplo, le damos clic en la lupita ingresos y vamos a ver todos los conceptos que existen, ¿no? En el campo de la planilla. Por ejemplo, tenemos lo que es comisiones o destajo. Yo le doy clic aquí en la lupita de comisiones o destajo, ¿no? Y me va a aparecer a qué tributos, a qué contribuciones afecta estas comisiones o destajo. Entonces, si podemos apreciar, yo no puedo hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque ya en automático, en este caso el PLAME, ya tiene configurado a qué conceptos, a qué impuestos y a qué contribuciones están afectos estos tipos de impuestos, estos tipos de ingresos. Entonces yo no puedo hacer ninguna modificación al respecto. Entonces lo que queda es dejarlo como está. Ahora, yo decido si voy a mi empresa, yo empleador, voy a utilizar esta comisión a destajo o no. Si yo no lo voy a utilizar, lo desactivo, ¿no? El check, le quito el check. Si yo lo voy a utilizar, lo activo. Para todos los tipos de ingresos, por ejemplo, para tasas de sobretiempo del 25%, tú le das clic en la lupita y te va a reflejar si es que, en este caso, tiene en este caso qué tributos están afectos y qué contribuciones, pero yo no puedo hacer modificación de nada. Ya por defecto está modificado. Está modificado todo eso. Entonces, como ya está modificado todo eso, ya no puedo hacer nada, ¿no? Yo solo lo activo. Si lo deseo activar, lo voy a utilizar. Si no lo voy a utilizar, lo dejo en blanco. Si lo activo, genial, ¿no? Igual para los demás conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay varios conceptos también que, por ejemplo, remuneración vacacional, tenemos remuneraciones devengadas, tenemos remuneración jornal, remuneración permanente. Yo lo quiero desactivar, no voy a utilizar remuneración permanente, ¿no? Yo voy desactivando, entre otros. Y luego, ¿qué le vas a dar? Grabar. Acuérdate que la afectación ya aparece por defecto. Ya el mismo sistema lo tiene establecido de acuerdo a las normativas laborales que nosotros y tributarias que tenemos en cuenta. También tenemos otros tipos de ingresos, por ejemplo, la asignación. Le damos clic en la lupita y también hacemos el mismo concepto, seleccionar lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, la empresa, asignación familiar a los trabajadores, asignación familiar. Entonces, en la asignación familiar, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no? ¿A qué tipo de impuestos y contribuciones está afecta la asignación familiar? Por consiguiente, yo no puedo modificar nada, no puedo hacer ninguna modificación, ya que el sistema no me lo va a permitir porque por defecto ya está configurado. Entonces yo, si deseo activar la asignación familiar, lo activo. Lo desactivo, si no, lo activo. También tenemos, por ejemplo, acuerdan con el empleador por convenio colectivo darle una asignación por cumpleaños a los trabajadores. Entonces yo lo activo. Ahora vamos a la casilla. ¿A qué tipo de impuestos está afecto?
y a cuáles no. Renta de quinta sí, porque aumenta la productividad. En este caso aumenta el patrimonio. Hay un incremento patrimonial. Pero para efectos laborales no incrementa nada. O sea, se le considera como un concepto no remunerativo, porque se da de manera eventual, ¿no? Por eso, ¿y a quién nos estamos basando? Nos basamos a la normativa madre, que es la ley de la CTS, en la cual explican cuáles son los conceptos no remunerativos. Entonces, en ese aspecto debemos de tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, yo lo activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me van a dar una asignación por festividad, también lo activo. Y los mismos conceptos, ¿no? Por ejemplo, miren, solo va a estar afecto a lo que son renta de quinta categoría porque incrementa el patrimonio personal de la empresa, de la persona. Pero por lo demás, no. Entonces, yo lo activo, voy activando lo que yo requiera conveniente y le doy grabar. Y acá me va a aparecer la información se grabó de forma satisfactoria. Cerramos detalle. Ahora vamos al ingresos por bonificaciones. En los ingresos por bonificaciones, yo tengo que ver aquí, ¿no? Estos tipos de ingresos, cómo se están dando los tipos de ingresos por bonificaciones. Entonces, primero, ¿qué tipo de ingreso yo voy a utilizar? Por ejemplo, yo voy a utilizar la bonificación por cierre de pliego. Ya, perfecto. Primero vemos, es un concepto no remunerativo que se da de manera eventual y solo está afecto a lo que es renta de quinta por el incremento patrimonial. Por consiguiente, este tipo de bonificación no está afecto a ningún tipo de contribución ni impuesto salvo a renta de quinta. Entonces yo lo activo, le doy a activar, ¿no? El check. Tengo otro tipo de conceptos, por ejemplo, compensación por trabajos por días de descanso y feriados, ¿no? Y aquí los tengo. Esos sí están afecto a todo tipo de impuestos, a salud, ¿no? Y en este caso a lo que es a todos los demás que hemos visto. Entonces, una vez que hemos visto todo esto, le damos lo que es grabar. Y con esto estamos grabando nuestra información de forma satisfactoria. Cerramos detalle. Vamos al ingresos por gratificaciones y aguinaldos, ¿no? Aquí aparecen lo que son las gratificaciones por fiestas patrias, en este caso ¿no? por Navidad, entre otros. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo varios conceptos de gratificaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Yo le voy a dar clic aquí. Lo activo. Y voy a ver a qué está afecto. Miren, por ejemplo, son conceptos no remunerativos que están afectos a los tipos de estos sistemas, ¿no? De salud, Sistema Nacional de Pensiones no están afectos, solo al afecto a lo que es la renta de quinta por el incremento patrimonial. Y también, por ejemplo, también lo que voy a poner es lo que son las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Lo que conocemos nosotros, ¿no? Como otras gratificaciones, aguinaldos, entre otros. Entonces, de acuerdo a esto, yo le doy grabar, ¿no? Y la información se grabó satisfactoriamente. Aquí también tenemos que ver, en las bonificaciones también vemos la bonificación extraordinaria, ¿no? Que se da del 9%. En el tema de las indemnizaciones también, ¿no? Por ejemplo, yo voy a otorgarle al trabajador una indemnización por despido arbitrario. Entonces, esa indemnización por despido arbitrario, ¿a qué va a estar afecto? Va a estar afecto a todos los tipos de conceptos, ¿ok? O sea, no va a estar afecto, disculpen, a todos los tipos de conceptos. ¿Por qué? Porque se trata de un concepto no remunerativo de manera eventual y en este caso para la renta de quinta, en la ley del impuesto a la renta, establece que no representa un incremento patrimonial, que no se da causa por la fuerza de trabajo, sino es un concepto eventual por una contingencia que ocurre. Eso es lo que explican en la parte tributaria. Entonces, por consiguiente, no está afecto a lo que es el impuesto a la renta. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán, profesor, ¿y qué pasará con una persona que no estuvo nunca en la planilla de trabajo para la empresa, ¿no? La empresa simuló que hacía un contrato de locación de servicios, pero no lo hizo. Hacía operaciones como una persona dependiente para la empresa. O sea, cumplía con el principio de iuris tantum que vimos en el primer módulo y el principio de la primacía de la realidad.
Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso cuando le vamos a pagar todos sus beneficios laborales? ¿Qué hacemos? ¿No? Toda su indemnización, ¿no? Porque hay que declarar en la planilla. Ah, perfecto. Lo que tú vas a hacer es que en el T-registro, tú vas a darle de alta a ese trabajador, pero le vas a poner sin vínculo laboral, ¿no? Sin vínculo laboral. Y le vas a dar la misma fecha de alta, la misma fecha de baja, para que lo actives. Y cosa que cuando tú lo declaras en el T-registro, aparezca dicho trabajador, ¿no? Solo en ese mes para que tú declares todo lo que le estás otorgando ante este registro, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Bien, entonces aquí tú vas activando las casillas, ¿no? Por ejemplo, acá voy a activar una indemnización por las vacaciones no gozadas. A ver, y esa indemnización es de manera eventual. O sea, todo tipo de indemnización es de manera que no se espera percibir ese dinero. Entonces, por consiguiente, le pongo, siempre va a estar no. Y todas las casillas estas están inhabilitadas, es decir, no puedo hacer nada. Entonces, yo voy a activar esas dos casillas y le doy grabar. Ya la información se grabó satisfactoriamente. Cerramos el detalle y tenemos aquí los descuentos al trabajador, ¿no? De repente la empresa acuerda hacer descuentos al trabajador, no por motivos, en este caso, de faltas, por motivos, en este caso, de tardanzas, de adelanto de sueldos también, ¿no? Además, un descuento de cuota sindical, entre otros. Entonces, tú seleccionas todo lo que tú crees conveniente otorgar, le vas a descontar al trabajador y le vas a dar grabar. Entonces, la información aquí se va a grabar satisfactoriamente, cierras detalle y asimismo hay conceptos varios también que podemos en este caso ingresar, ¿no? Por ejemplo, hay un bono por productividad que tú le vas a dar a tu trabajador, tú en este caso la empresa, tú le vas a dar al trabajador el recargo al consumo. Recuerdan que en este caso les explico, ¿no? Existe una normativa que a los restaurantes de comida rápida y entre otros, ellos están obligados a cobrar a los consumidores el 5% del consumo. Pero ese 5% ¿a dónde va? Ese 5% tiene que ser repartido a los trabajadores. ¿Sí? A los trabajadores. No es ingreso para la empresa. Entonces, en este caso, ese recargo al consumo no está afecto a ningún tipo de contribución, nada, solo a renta de quinta por incremento patrimonial, pero los demás tipos de contribuciones no está afecto. Ahora, ¿eso por qué se activa? Porque esto se le otorga al trabajador. Por ejemplo, si la empresa en un periodo obtuvo, por decir, recargo al consumo de 10.000 soles en el mes, esos 10.000 soles se tienen que repartir hay 20 trabajadores, entre los 20 trabajadores. Porque eso está establecido por normativa, que se tiene que hacer un recargo de consumo a los consumidores que consuman, por ejemplo, en lugares de comida rápida, por decir. Por ejemplo, Pizza Hut. Muchos han ido a Pizza Hut, ves que te recargan siempre el 5%. Entonces, ese 5% no es ingreso para la empresa, sino es para los trabajadores. Ahora, muchas empresas obvian y muchos trabajadores no saben de este concepto, ¿no? Entonces, les recomiendo que sí revisen esto porque eso es de información de suma importancia para los trabajadores para que cuando no se les otorgue su recargo al consumo, que por ley les corresponde, puedan hacer el reclamo correspondiente. Bien, entonces yo activo aquí todas las casillas, por ejemplo, el subsidio por maternidad, subsidio por incapacidad, por enfermedad, también los voy activando, entre otros. Y le damos grabar.